Hola, nosotras somos Camila, Jimena, Alexandra, María y Diana. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Voces de la Isla. Hoy hablaremos de una historia que no solo muestra lo que ocurre en una isla, sino lo que sucede dentro de cada uno de nosotros. La película El Señor de las Moscas nos lanza una pregunta brutal. ¿El ser humano es salvaje por naturaleza y lo único que lo limita son las leyes? Y esa pregunta es el punto de partida para todo lo que ocurre. Un grupo de 20 cadetes sobrevive a un accidente aéreo y llega a una isla desierta. Al principio intentan organizarse, construir refugios, mantener la esperanza de ser rescatados. Pero pronto aparece la desesperanza. Uno dice, ya no nos rescatarán. Otro responde, no seas pesimista, necesitamos optimismo. Desde ahí ya se ve la división entre dos formas de ver el mundo, los que creen en el orden y los que prefieren el caos. Jack, por ejemplo, representa esa parte salvaje. Le gusta estar en la isla porque no hay adultos que impongan reglas. Dice que por fin pueden hacer lo que quieran. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿hasta qué punto la maldad forma parte de nuestra naturaleza? Cuando el grupo elige a Ralph como líder, surge una especie de democracia. Él intenta organizar todo con ayuda de Piggy, y la famosa caracola se convierte en un símbolo de derecho a hablar, del orden y de la justicia. Pero esa democracia, aunque buena en intención, es frágil, porque el orden solo existe mientras la gente cree en él. Exacto, una sociedad no se sostiene por las reglas en sí, sino por la voluntad de respetarlas, y en la isla eso se rompe cuando el miedo y el ego aparecen. Ralph quiere mantener encendido el fuego para ser vistos por los rescatistas, pero Jack prefiere salir a cazar. Cuando logran matar un cerdo, se sienten poderosos y justo en ese momento un avión pasa cerca, pero nadie estaba vigilando el fuego, la oportunidad se pierde. Y ahí comienza el principio del fin. El fuego, que era símbolo de esperanza, se apaga. La comunidad empieza a dividirse, y lo que antes era un gobierno democrático se transforma lentamente en una anarquía, donde las reglas dejan de importar. Todo se desmorona cuando uno de los niños cree haber visto un monstruo. El miedo se esparce. Nadie lo ha visto realmente, pero todos creen en él. Ese miedo colectivo hace que empiecen a comportarse como si realmente existiera algo fuera que los persigue. Y ahí ocurre algo simbólico. Los cazadores degollan a un cerdo y clavan su cabeza frente a la cueva del supuesto monstruo. La llaman el Señor de las Moscas. Esa cabeza putrefacta representa cómo su moral se va degradando, cómo la violencia empieza a ser placer y no necesidad. Lo que más impacta es que al principio matarlos incomodaba, pero una vez que cruzaron esa línea, dejaron de ser niños buscando ser rescatados. Se convirtieron en algo más oscuro, y cuando el placer de matar reemplaza al miedo, la humanidad se apaga. Es ahí donde aparece la reflexión más profunda. La bestia que todos temen no viene de afuera, no es un monstruo, es el reflejo de su propia oscuridad interior. Como dice el autor William Golding, tal vez hay una bestia, tal vez solo somos nosotros. Esa frase es la esencia de todo. La película no habla de monstruos en la selva, sino del monstruo que habita en cada ser humano, esperando a que desaparezcan las reglas para salir. Cuando Jack se separa del grupo, su forma de liderazgo cambia completamente. Pasa de la democracia de Ralph a un régimen autoritario, casi una dictadura. Gobierna con miedo, con castigos y con amenazas, y quienes no lo siguen son marginados o atacados. Es un reflejo claro de cómo nacen las dictaduras reales. Primero se destruye la confianza en las leyes, luego se siembra el miedo y finalmente el pueblo elige a quien promete seguridad, aunque eso signifique perder libertad. Y así se vuelve a demostrar que el poder sin límites corrompe. Lo que era un juego de niños se transforma en una guerra. Ralph representa la razón, Jack el instinto, y Piggy es el intento desesperado por mantener el equilibrio entre ambos. Hasta que lo matan. Piggy muere intentando traerlos de vuelta a la cordura y con él muere también la última chispa de civilización. La caracola se rompe y con ella desaparece el símbolo de la democracia. Y aquí la isla deja de ser solo un escenario, se convierte en un espejo de la humanidad. Lo mismo ocurre en el mundo real. Los adultos también crean guerras, solo que las justifican con discursos. El salvajismo no se extingue, solo se disfraza de civilización. Simon fue el único que entendió la verdad. Descubre que el monstruo no existe, que lo que hay en la cueva es el cuerpo del capitán del avión. Corre a decirlo, pero el miedo los domina. Lo confunden con la bestia y lo matan. Lo destruyen porque no soportan escuchar la verdad. Y eso nos pasa también como sociedad. Cuando alguien intenta mostrarnos nuestra oscuridad, preferimos silenciarlo antes que aceptar.
La mente humana hace esto todo el tiempo, proyecta afuera lo que no puede aceptar adentro. Es más fácil culpar al otro, al monstruo, que mirarse al espejo y admitir lo que somos capaces de hacer. Simon era la voz de la conciencia, la verdad interior que nadie quiere escuchar y por eso muere, aplastado por la multitud que no soporta verse reflejada. Ahí la película nos recuerda algo esencial. La única razón por la que vivimos en sociedades relativamente organizadas es porque hemos aprendido a reprimir nuestros impulsos más primitivos. Pero si las reglas desaparecen, esa delgada línea se rompe y lo que emerge es brutal. Al final, cuando llega el rescate, parece que todo se soluciona, pero la escena final contradice esa idea. Los niños lloran no solo por lo que vivieron, sino por lo que se convirtieron. Y el oficial que los encuentra viene de una guerra de adultos que no es muy distinta a la de los niños. Esa es la ironía más dolorosa. El supuesto mundo civilizado está en guerra, matando y destruyendo igual que los niños en la isla, solo que con uniformes y banderas. La diferencia es que los adultos han aprendido a justificar su violencia con palabras más elegantes, pero la esencia es la misma. La isla se convierte en metáfora del mundo, el orden, la anarquía, la dictadura, el miedo. Todos esos modos de gobierno son reflejos de lo que somos capaces de crear y destruir cuando olvidamos nuestra humanidad. Y al final queda una verdad incómoda. La civilización no elimina el salvajismo, solo lo mantiene dormido, esperando la ocasión para despertar. Podemos construir leyes, gobiernos, religiones, pero la línea que separa al ser humano del caos es tan delgada como una caracola en las manos de un niño. La isla fue solo un escenario. El verdadero campo de batalla siempre estuvo dentro y tal vez, solo tal vez, el monstruo nunca estuvo afuera. Siempre fuimos nosotros. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Nosotras somos Voces de la Isla.